Libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a dar lectura al versículo 5. Libro de Génesis, capítulo 6. Damos lectura al versículo 5. Ya lo encontramos. Gloria a Dios. Entonces leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Oramos. Padre divino, precioso Dios, bendito Rey de gloria, te damos gracias por tu amor, por tus cuidados, por tu bendición, por enseñarnos a conocer cada día más de ti. En esta hora sabemos que no es la excepción, por eso te pedimos que nos hables a la mente y al corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hemos estado viendo, hermanos, el tema magno de la antropología bíblica, que es el estudio del hombre desde la perspectiva bíblica. ¿Sí? Y allí pudimos, hermanos, conocer cuál es el origen del hombre. Recordemos que hemos sido enseñados o hemos conocido que hay muchas posiciones, muchas teorías acerca del origen del hombre. Pero como iglesia de Jesucristo, la Biblia nos enseña que el origen del hombre no es otra cosa que un propósito divino, un propósito de Dios el habernos creado, y es por eso que nos conformó a su imagen y semejanza. Asimismo, hemos conocido ya a través de la Biblia cómo está conformado todo el ser del hombre. Y así hemos visto que Dios nos constituyó con espíritu, alma y cuerpo. Pero también, hermanos, hemos conocido que a raíz del pecado, que no es otra cosa que la desobediencia del hombre a la palabra de Dios, el hombre teológicamente se conoce como la caída, ¿sí?, del hombre. Podríamos decir el fracaso, su destierro de la comunión de Dios para con el hombre. Ahora, el tema que nos ocupa esta mañana es: ¿cuál es la condición del hombre después de haber ignorado la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios? Porque el Señor le mandó, le dio una orden, le bendijo. Como si dijera hoy: Toño, todo lo que está aquí es para tu beneficio. Puedes tomarlo como tú quieras, todo. Lo único que te voy a pedir, que allá al otro lado, en aquel andén, he puesto ese arbolito, no me lo toques. El día que lo toques, ciertamente vas a morir. Sí. El hombre hizo lo que Dios le había mandado que no hiciera. Eso trajo una consecuencia. La palabra del Señor nos enseña en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 7, que la paga del pecado es muerte. Que la paga del pecado es muerte. Sí, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y para corregir en Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 nos declara que la paga del pecado es muerte. Se dice, hermanos, que por esta palabra del Señor se creía que el hombre iba a ser eterno aquí en la tierra. Pero a causa de la desobediencia, el decreto de Dios es que el hombre iba a morir. ¿Y qué es eso? Sí, que iba a empezar un deterioro de su persona, de su estructura, hasta dejar de existir físicamente. Sin embargo, siendo nuestro Dios todopoderoso espíritu, y habiendo Él declarado que nos creó a su imagen y a su semejanza, de igual manera nos creó espíritu. Y siendo espíritu, el hombre sigue existiendo después de la muerte física. Pero ¿qué sucede cuando el hombre se ha convertido en un pecador, en un transgresor de la ley, como lo fue Adán? Sucede que el hombre ya no puede tener
una comunión con Dios, porque el pecado lo arruinó y el pecado fue lo que hizo que Dios le separara de su presencia. Estando separado de su presencia, el hombre no puede hacer nada bueno por él. Usted lo acaba de leer conmigo en la palabra del Señor, capítulo 6 del libro de Génesis y versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Hermano, usted se ha preguntado por qué es que nosotros muchas veces, queriendo hacer las cosas buenas, no las hacemos. ¿Por qué se ha preguntado por qué será que hay tanta maldad en el mundo? Mire cómo se ven cosas. Vea las noticias. Yo le he invitado una y otra vez a que vea las noticias en vez de ver novelas. Vea las noticias, vea lo que está sucediendo, vea cómo la palabra del Señor se cumple, que la maldad se ha multiplicado. Así como la ciencia se ha multiplicado, también la maldad se ha multiplicado. Pero ¿cuál es el origen de esa maldad que ahora habita? ¿Cuál es? Es el pecado que hay en nosotros. Ese pecado que heredamos desde Adán, pon atención, ese pecado que heredamos desde Adán, porque así lo dice la palabra, porque por un hombre entró el pecado en el mundo, así el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí? Por ese pecado es que todos nosotros, hermanos, hacemos lo que a Dios le desagrada. Entonces, ¿en qué se ha convertido? ¿Cuál es la condición actual del ser humano? De aquel ser que Dios creó a su imagen y semejanza, en que es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. Mire, por eso aquí entre nos y para los que nos ven alrededor del mundo, sepan esto: es un engaño. Es un engaño cuando las personas, hermanos, mueren físicamente, que dicen que van a la presencia de Dios. No, es mentira, es falso. Ningún enemigo de Dios puede entrar al reino de los cielos. Ningún ser humano que no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no está agradando a Dios. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no se refiere, oiga esto, hermanos, a que nosotros dejemos de ser pecadores. No se refiere a eso. Sí debemos de ser santos, porque así lo ordena el Señor a través de su palabra. Pero la santidad de que nos habla es que si nosotros no reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros no hemos sido santificados, porque el único que santifica es nuestro Dios Todopoderoso. Sin haber aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, nosotros no podemos entrar al cielo, porque somos enemigos de Dios. ¿Quiénes? Los seres humanos todos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué es esto? Los designios de la carne. La Biblia, a esa naturaleza con que nosotros nacimos, ¿cuál naturaleza? La de rebeldía, la de pecado. ¿Sí? A esa la Biblia le llama carne. ¿Sí? La naturaleza de pecaminosa. Esa naturaleza de pecado, que es igual a decir naturaleza de rebeldía, no se sujeta a Dios. No puede, porque eso es lo que ha engendrado el enemigo. Rebelión en contra de Dios es la semilla del enemigo. Y si esa semilla está en el ser humano, jamás el hombre va a poder alabar y adorar a Dios.
Por eso la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, es el templo de Dios, es el conjunto de almas redimidas, rescatadas de la vana y mala manera de vivir en el mundo, que somos capaces y que somos aceptables ante Dios para darle alabanza y gloria a su santo nombre. Porque el mundo no puede hacerlo, son enemigos de Dios. El mundo, los hombres naturales, los inconversos, no obedecen a la palabra del Señor. Es más, dice que la palabra, la luz vino a los hombres y los hombres despreciaron y amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían que sus obras fueran reprendidas. ¿Y por qué? Porque no pueden sujetarse, porque son enemigos de Dios. Todo ser humano, a partir de su nacimiento, es un enemigo de Dios. Y dice, y está destituido de la gloria de Dios. Mire usted, hermano, yo le digo, y esto es lo que podemos ir a predicar a la calle. La gente está engañada. No, si todos somos hijos de Dios. No mienta, no inventen ni se dejen bobar. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solamente los que nos humillamos, los que reconocemos que somos pecadores y le pedimos perdón a Él y le decimos que le recibimos con toda nuestra boca y con todo nuestro corazón al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, entonces Dios, dice la palabra, nos justifica. ¿Y qué es eso? Nos declara limpios, puros y perfectos delante de Él y por tanto aceptos a Él. Y habiéndonos declarado aceptos a Él, entonces nosotros los seres humanos dejamos de ser enemigos de Dios y tenemos paz para con Dios. Mire qué lindo. Entonces el mundo vive un engaño. El mundo vive un engaño. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye en enemistad en contra de Dios? Los seres humanos que no han reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo que aman no es a Dios, aman al mundo. Y amando al mundo, lo que son no es otra cosa que enemigos de Dios. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. El hombre es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta, como lo dice la palabra en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 7. No se sujeta, hermanos, no se sujeta a la ley de Dios. Dios ha establecido un orden y ese orden fue alterado desde allá del jardín del Edén. Dios le dijo, de todo árbol que he puesto aquí podés hacerte beneficiado, podés comer, dicho en otras palabras, ¿sí? Pero aquello no lo vayas a hacer, no lo vayas a tocar. Cuando el hombre hizo lo que Dios le pidió no hacer, entonces alteró el orden de Dios. Y esa naturaleza es la que nosotros traemos, hermanos, desde que nacemos. ¿Cómo es que eso sucede? Es a través de la sangre. Es a través de la sangre, dice la palabra en el libro de Levítico capítulo 17 versículo 11, que la vida del hombre en la sangre está. Oiga esto, la vida del hombre en la sangre está. Es a través de la sangre que nosotros heredamos la naturaleza de pecado a nuestros hijos. Ayer tuve una desagradable noticia con un niñito así que ustedes conocen, que le llamaron la atención y dicen que agarró a trompones una cuestión ahí que más la hace pedazo. ¿Y de dónde usted? ¿Y de dónde? Ahí viene la rebeldía, la naturaleza de pecado. Eso desagrada a Dios y con eso se crece y se va desenvolviendo y se va constituyendo cada vez más y cada vez más en enemigos de Dios. Entonces, ¿cuál es el estado del hombre hoy después de la caída? Que es un enemigo de Dios. Mire usted, mire qué tremendo. Después de que Dios en su amor le creó a su imagen y semejanza, ¿para qué? Para que le diera honra y gloria a Dios.
ahora el hombre, siendo enemigo de Dios, honra y glorifica al que no tiene parte con nosotros. El mundo es enemigo de Dios y es amigo del diablo. Pero como dicen en el mundo, todo lo que empieza, termina. ¿Cuál será el final de este ser creado a imagen y semejanza de Dios? Hermanos, siendo el hombre un ser eterno, pongan atención, después de la muerte física, el hombre sigue existiendo. Cuando el ser humano cierra sus ojos a esta vida, lo único que está sucediendo es que está cambiando de escenario. El hombre sigue existiendo. Pastor, nos han enseñado que el cuerpo se va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios porque lo dio, y que el alma... Sí, amén. ¿Por qué dice que el hombre sigue existiendo? Porque el hombre está en la parte espiritual. El verdadero hombre, la conciencia del verdadero hombre está en la parte espiritual. Él tiene conciencia del castigo eterno como del gozo eterno, que son los dos lugares donde el hombre va a pasar o a permanecer por la eternidad. El final del ser creado a imagen y semejanza de Dios es el cielo o el castigo eterno. Y el castigo eterno la Biblia lo describe como un lago que arde con fuego y azufre y le llama infierno. Mire usted, mire usted. Veamos, hermanos, en la palabra del Señor. ¿Cuál es el final de la humanidad? Hay dos lugares. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Mateo capítulo 25. Veamos qué nos dice el Señor. Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice la palabra del Señor: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿De qué está hablando aquí? Si vemos en el contexto, hermano, vemos que habrán muchas personas que en aquel día del juicio final alzarán sus manos, como lo dice en Mateo 7:22. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a contestar: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí a ustedes. Y si no los conocí, ustedes siempre fueron mis enemigos. Y dice en el versículo 41 de Mateo 25: entonces dirá también a los de la izquierda, porque dice que los va a apartar, los justos a la derecha y los injustos a la izquierda. A la izquierda dice que les va a decir: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Estos son los que van a ir, dice la palabra en el versículo 46, al castigo eterno. Y los justos, ¿quiénes son los justos? Aquellos que estando en vida reconocen su condición pecaminosa, su condición rebelde, su condición de enemistad en contra de Dios, y se humillan ante Él. Y se humillan de tal manera que le dicen: soy pecador, me arrepiento, y yo a ti te recibo como mi Señor. Y cuando dice mi Señor es para que tú gobiernes mi vida, para que tú mandes en todo mi ser. Eso significa la palabra mi Señor. No le puedo decir yo mi Señor a alguien que yo lo mande. Ese sería mi pelele. ¿Sí? Mi Señor, yo obedezco a usted. Cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos escogiendo, por misericordia de Dios, uno de los dos lugares donde va a pasar el ser creado a imagen y semejanza de Dios su eternidad. Y ese es el cielo, la gloria eterna. Amén. Veamos esto, hermanos. Vamos a ver en la palabra. Dice: para los pecadores
no arrepentidos. Esto es partiendo de que el ser humano es eterno por la semejanza con Dios. Para los pecadores no arrepentidos. ¿Por qué dice eso, pastor, para los pecadores no arrepentidos? Porque usted y yo somos pecadores. Seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. Quizá me voy a detener un poquito en esto y mire, esto es lo lindo y esto es lo bello de nuestro Dios. Y esto es lo que tenemos nosotros la obligación de irle a decir a esa gente que está allá afuera. Que la misericordia de Dios, vaya que es misericordia, porque le acepta tal cual es y en el estado en que está, así Dios quiere llegar a vivir en él. Un homosexual, una prostituta, un asesino, un violador, un delincuente, en todas las áreas de su ser, Dios le ama. Dios le ama. Mas no aprueba lo que él hace, porque el Señor sabe que eso lo que está haciendo es el producto de su naturaleza de pecado que está en él. Él es enemigo de Dios en ese momento, pero Dios ama a sus enemigos. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Entonces, hermano, partiendo dice de que los hombres son eternos, para los pecadores no arrepentidos, ¿cuál es el final? Veámoslo aquí, Juan, empecemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Usted se conoce bien de memoria este versículo, este capítulo. Juan 3:18. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18 al 19. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. ¿Cuál que una persona que se muere sin Cristo ya está descansando? Yo le digo, hoy que falleció esta muchacha, una artista salvadoreña, pues se dejaba de ver a todas luces que jamás se había rendido ante nuestro Dios Todopoderoso, ante nuestro Señor Jesucristo, por lo que ella declaraba a través de sus canciones. Era una irreverencia total. Pero ¿qué decían las amistades? Qué bueno que ya está en la presencia del Señor descansando. ¿Pero de cuál Señor? El de los cachos, porque así le llaman también a él, al atrevido. El único Señor de señores es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, Juan 3:18 al 19. Dice: el que en él cree no es condenado. Fíjese que quiero que lo leamos desde el 16 para que tengamos mejor ubicación. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí en el mundo están todas las personas. ¿Amén o no amén? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga esto: el que en él cree, como tú y como yo, no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice la palabra? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sencillamente, Dios en su misericordia viene a la tierra y se encarna. La Biblia dice: nos manda a su Hijo. El que no cree en él no necesita ser condenado, porque siendo enemigo de Dios ya está condenado. ¿Y a qué está condenado? Al castigo eterno. Y ponga atención usted, ¿para quién estaba preparado? ¿Para quién fue hecho? ¿Para quién fue preparado el castigo eterno? El lago que arde con fuego y azufre. ¿Para nosotros? No. ¿Por qué? Porque Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El lago de fuego fue preparado, dice la palabra, para el diablo y sus ángeles. Ayer escuchaba yo una canción, lamentablemente me toca que por ahí estar escuchando, y dice: es un ángel que cayó del cielo, que ha perdido el paraíso. No sé cómo es la cosa, pero lo que yo entendí primeramente era de que el hombre le estaba cantando a una mujer, y yo dije: qué dundo es, vea, ni sabe lo que está cantando. No,
quizá yo era el dundo, porque cuando ya puse más atención, sí le estaba cantando a una mujer, pero lo que le estaba diciendo que era tan mala, que la estaba comparando a un ángel que había sido desterrado del cielo. Y un ángel que ha sido desterrado del cielo son los que no guardaron su dignidad, son los que ahora atormentan a la humanidad aquí en la tierra y se llaman demonios. O sea que la canción lo que le decía a la mujer que era un demonio, porque había destruido un corazón. Ya la van a ir a buscar, va, porque bien pegajosa la canción, va. Pero lo que está diciendo, sí, es un ángel que fue desterrado del paraíso, dice, porque destruyó un corazón. Entendí que el hombre estaba ubicado en eso. Ok, entonces el hombre sin Cristo es enemigo de Dios y su final es el castigo eterno. Romanos 6:23, veamos qué dice Romanos 6:23. De esto se trata la doctrina, de que nos apoyemos en la Biblia. Si no está en la Biblia, no hay ninguna enseñanza, no hay ninguna sana doctrina, dice la palabra del Señor. Y detengámonos en esto. Para esa gente necia, lastimosamente necia, que le lleva la contraria a los cristianos evangélicos, use la Biblia, ahí está, use la Biblia. Mire, si se muere con Cristo, usted va al castigo eterno. ¿Y qué es el castigo eterno? Ya se lo voy a enseñar en la Biblia, ya se lo vamos a ver. Ya se lo voy a enseñar en la Biblia. Aquí está. No crea que yo, que ustedes los evangélicos, no, yo solo le digo lo que mi Señor dice. Amén o no amén. ¿Cuál es el final del ser humano? Si no se arrepiente es el castigo eterno. Romanos 6:23. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya vamos a ver esta segunda parte. Mira, la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte lo que significa es separación. Eso significa la palabra muerte. Y si no, vea usted, ¿qué es lo que sucede cuando una persona se muere físicamente? ¿Qué es lo que sucede? Amén, uno por uno, porque ese relajo no lo entiendo. Se separa la parte espiritual de la materia. La parte material va a la tierra y la parte espiritual va según lo que él haya escogido aquí en vida. Hay dos lugares, ahí lo vamos a ver. Estamos viendo el primero, castigo eterno. ¿Sí? La palabra muerte significa separación. Entonces, la paga del pecado, el resultado de la transgresión del primer hombre que pasó a todos los hombres, lo que significa es que el hombre va a estar siempre separado de Dios. Mire usted, ¿está conmigo, iglesia? Gloria a Dios. Entonces, vemos que el final de este ser es el castigo eterno. Ahora vámonos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Mire lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20, del 1, no, 20, 15. 20, 15. Dice la palabra del Señor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué es el lago de fuego? El infierno. En el 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y de qué está hablando si nosotros vemos el contexto? Desde el versículo 11, ponga atención, habla del juicio del trono blanco. ¿Qué es eso, pastor? Es, hermanos amados, que todos los seres humanos, ponga atención, todos los enemigos de Dios, ponga atención, todos los seres humanos sin Cristo, siendo enemigos de Dios, un día van a la tierra. Pero asimismo, un día van a resucitar. Oiga esto, van a resucitar. Daniel 12:1 dice que en aquel día los sepulcros se abrirán, unos resucitarán para gloria eterna y otros para perdición perpetua. Ellos van a resucitar y dice que van a estar de pie ante el trono blanco, ante nuestro Dios Todopoderoso,
ante el Cordero. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la muerte segunda. El hombre, estando aquí en la tierra sin Cristo, es enemigo de Dios. Y siendo enemigo de Dios, está muerto en delitos y pecados. Está separado. En la eternidad va a estar todavía más por toda la eternidad separado. Y por eso le llama el Señor la muerte segunda. Entonces, ¿cuál es el final del ser creado a imagen y semejanza de Dios, que no se humilla en esta tierra ante nuestro Dios todopoderoso? El castigo eterno. ¿Amén o no amén? No hay tales que el hombre va a ser aniquilado. No hay tales que muerto el perro se acabó la rabia, como quien dice, ya me voy a morir y ahí acabó todo. Ahí te vas a estar, María. Te han embobado. Vas a ir a disfrutar y a cosechar el haber despreciado la misericordia de Dios, porque Dios no quiso que fuera para el infierno. Pero como no quiso aceptar, su final es el infierno. Amén. Los veo asustados, hermano. Hacemos el llamado mejor. Los veo asustados. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Está clara o no está clara la enseñanza? ¿Dice eso o no dice eso la Biblia? No es palabra de hombre, es la palabra de Dios. ¿Es malo Dios? No, es justo, porque les dio la oportunidad que no fueran al castigo eterno, mas no quisieron. Pero veamos entonces a dónde o cuál es el final de la humanidad, de aquellos pecadores arrepentidos. Veámoslo aquí. Volvamos nuevamente a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Ahí acabamos de estar. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Oiga esto, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué lindo. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, Padre mío, y a mí, a su Hijo. Y aquel que se humilla y reconoce que es pecador y confiesa a Cristo Jesús como Señor de su vida, se somete ante el Padre y ante el Hijo, y aún lo consuela su Santo Espíritu. Tiene comunión, está unido a, no morirá jamás. Entonces, ¿cuál es su final? La gloria eterna. Bendito sea el Señor. Dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Él vive por siempre. Es la gloria eterna para los pecadores arrepentidos. Veamos Juan nuevamente, retrocede un poquitito. Juan, capítulo 3. Fíjese bien, fíjese que estos versículos, mire bien, estos versículos tienen cabal lo que la palabra nos enseña. ¿Cuál es el final de la humanidad? Hay dos lugares, para el inconverso y para el converso. Los mismos versículos estamos viendo. Juan capítulo 3, versículo del 16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya dijimos, comunión con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. El que en él cree, ¿en quién? En Cristo Jesús, no es condenado. ¿Cuál es el final de este ser? La gloria eterna. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Veamos uno más. Romanos 5:18. Romanos 5:18. Romanos 5:18. Vamos a ir terminando ya, hermanos. Romanos 5:18. Romanos 5:18. Veamos qué dice la palabra del Señor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cómo dice?
Así que por la obediencia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermano, a través de Jesucristo, el ser humano puede encontrar el perdón y la reconciliación con Dios, y que Él nos declare limpios, puros y perfectos como Él nos creó. ¿Para qué? Para que podamos entrar a la gloria eterna. Hagamos un resumen. ¿Quién es el hombre? Es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, con un espíritu, un alma y un cuerpo. Creado por un propósito divino, no una casualidad ni un accidente. El propósito divino era que el hombre le diera alabanza y gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Ese propósito se perdió. Ese propósito se echó a perder por la desobediencia del hombre. ¿Qué sucede cuando el hombre desobedeció a Dios? Se convirtió en un enemigo de Dios. Y como todo lo que empieza termina, y el Señor dijo: si desobedeces, ciertamente te vas a morir. El hombre también tiene un final, pero aún se manifiesta la misericordia de Dios para aquel pecador, para aquel enemigo de Dios que no acepta la oferta de redención de parte de Dios por medio de Jesucristo. Su final es el castigo eterno, que la Biblia le llama infierno, y lo describe como un lago que arde con fuego y azufre. Pero para aquel pecador que se reconoce a sí mismo como un transgresor de la ley de Dios, se humilla ante Él y le pide que le perdone y que entre a tomar posesión de su vida y de todo su ser. El final de este ser humano es la gloria eterna por los siglos de los siglos, viendo el rostro de Dios tal cual es. Si usted lo cree, le damos un aplauso bien fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios.